Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy tenemos con nosotros al presidente del CODIA, al ingeniero Francisco Marte, con muchos temas de interés para ese gremio, o sea, para los arquitectos, ingenieros y agrimensores y para todo el país. Bueno, he comentado en otros programas que el pasado mes de marzo el sector que lideró el crecimiento económico en la República Dominicana fue, señores, el sector de la construcción, que creció un 56.8% con respecto a ese mismo mes el año pasado. Según esto, el indicador mensual de actividad económica, el IMAE, calculado para la República Dominicana. Bueno, a mí me satisface mucho este crecimiento porque el crecimiento en el sector de la construcción es uno de los que más dinamiza la economía completa por todos los sectores que toca. Toca los suplidores, que la ferretería, que el pequeñito que vende cal, que los materiales, distintos tipos, muchísimos de artículos, mano de obra de diferentes niveles, desde la alta hasta la baja, los bienes raíces, son muchísimos los sectores que toca la construcción. Una noticia que impacta al sector también, esta más bien de manera preocupante, es el alza en los precios de los materiales de construcción, que ha venido verificándose hasta un 40%, amigos, en algunos artículos, esto desde el principio del año. Y esto podría disparar el precio de los bienes raíces e impactar en todos los que necesitan comprar una vivienda, o un localcito comercial o de cualquier otro tipo para poner un pequeño negocio o un gran negocio. Bueno, incluso el CODIA mismo ha declarado que este aumento podría aumentar en un 13% el costo de la vivienda en la República Dominicana. Bueno, ingeniero Francisco Marte, bienvenido a este programa Entre Puntos. Gracias, Mónica. Yo gracias. como codiana me siento muy satisfecha de tenerlo aquí. Para nosotros es un honor tenerte como miembro de nuestro colegio y darte las gracias por invitarnos a este importante programa, a saludar a través de ti a todos los miembros del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, a los cuales tenemos el honor de dirigir por este año 2020-2021. Bueno, felicitar al ingeniero Francisco Marte, ¿verdad? Y decirle a todos los codianos que vuelvan a su sede. Yo estaba media lejana, pero ya estoy allá con el ingeniero. Bueno, y hemos visto, ingeniero, que en estos últimos días el CODIA ha realizado protestas para reclamar la inclusión de los colegiados por ejemplo, en el sorteo de las obras que realizan las instituciones públicas, por ejemplo. Esto ha salido mucho en la prensa y quisiera saber cuál es la situación respecto a este caso. Bien, como tú bien dices, parte de las movilizaciones que hemos estado desarrollando, que son muy atípicas en los últimos 20 años dentro del colegio, porque se tiene el criterio de que es un colegio profesional y que tiene otro tipo de fisonomía, sino de manejar temas, asuntos de bufete, y no enfrentar las situaciones de lo que es la defensa del ejercicio profesional, que hay que hacerlo siempre de todos los miembros, que en este caso son 42,000 miembros que tiene el CODIA, por situaciones que se dan en las instituciones del Estado que vulneran lo que es la participación democrática, abierta y transparente en los procesos de inversión en las obras que se realizan a través del Estado Dominicano. En el caso que nos compete en ese sentido es en el Instituto Nacional de la Vivienda, el INVI, que se está desarrollando un proceso de sorteos para la región sur del país, donde las condiciones que se le está poniendo, o que se le estaba, porque llegamos ya a un acuerdo, a los colegiados para participar, son prácticamente incumplibles. Una serie de requisitos que se le estaba poniendo para que pudieran participar, y con ese rol que nosotros tenemos y responsabilidad de defender el ejercicio profesional, necesariamente tenemos que salir al frente, como lo hicimos en este caso, pero también en cualquier otra situación que se dé la vulnerabilidad de derechos que pudiera tener cualquier miembro de nuestro colegio. ¿Y cuáles eran esos acápites, esas exigencias que se lograron flexibilizar, ingeniero? Se le estaba exigiendo para obras simples, como un simple cambio de piso de tierra por cemento, viviendas sociales de bajos montos económicos, que son viviendas sociales que está construyendo el gobierno a través de esa institución.
Se está exigiendo que tengan garantía de grandes de equipos pesados, de que tengan una experiencia acumulada de diferentes proyectos que es similar a ese, tanto en instituciones públicas como privadas, pero incluso los mismos colegas allá y otros en otros medios de comunicación que hemos estado socializando el tema, son obras que no son ni para ingenieros ni para profesionales de nuestro sector. Son muy sencillas. Son obras muy simples que son para albañiles, maestros conductores, pero debido a la falta de oportunidad que lamentablemente tienen nuestros profesionales, tienen que verse en la obligación de poder participar en cualquier escenario que se presente, por simple que sea, para garantizar mínimamente lo que es el ingreso económico para cumplir con su responsabilidad familiar. Y si el gobierno lo que quiere es favorecer a la pequeña y mediana empresa y a la microempresa, tiene que poder abrir esos espacios de participación y es lo que nosotros simplemente estamos demandando como parte de la sociedad, como ente profesional de la República Dominicana, y que el Estado, incluso por la Constitución, está en el deber de dar la oportunidad a los sectores profesionales en las inversiones que se desarrollan en este tipo de instituciones. Porque imagínense, si entonces nos limitamos a darle estos pequeños contratos de cambiar, como dice el ingeniero Marte, pisos de tierra por cemento a las grandísimas compañías, entonces todo lo van a hacer ellos, entonces no tendrían oportunidad. Buena percepción y buena intención en lo que tú mencionas en tu comentario, porque si lo mínimo también lo van a hacer los grandes, ¿qué se le va a dejar a los profesionales que... Por ejemplo, hay un plan que tiene también el mismo gobierno y que se ha desarrollado en diferentes etapas de diferentes gobiernos en el país, del llamado primer empleo para dar oportunidad a los jóvenes. Sí, muy importante. Pero eso, cuando uno ve en la práctica el ejercicio, son cosas que uno diría que son más mediáticas y de oportunismo en un momento, porque cuando se pone ese tipo de condiciones para que los profesionales jóvenes y los que tienen experiencia ya y que no tienen esa capacidad económica para poder garantizar esas cosas, para participar en el sorteo. Porque hay una etapa del proceso que tú como profesional, si tú resultas agraciado, sí tienes que garantizar que la inversión que va a hacer el Estado y que tú estás comprometido, tiene que cumplir. No, eso es otra cosa. Y nosotros estamos contestes con eso. Claro. Porque no podemos ponernos de lado. Exacto. Claro. Pero en la etapa de participación debe ser de forma abierta y que participe todos con las condiciones mínimas que siempre se solicita, que sean miembros del colegio para garantizar una certificación de calidad profesional y que está calificado para hacer el trabajo, la certificación de impuestos internos, que eso es normal porque usted tiene que estar al día con el pago de sus impuestos, que esté inscrito en el proveedor del Estado porque es un servicio al Estado que se le va a dar, y también la documentación básica como la cédula y certificada de que la persona no tiene también otro contrato anterior en esa institución con la intención de darle de manera equitativa oportunidad a todos. O sea que estos son en este momento los que ustedes han conseguido flexibilizar, que sí son muy lógicos y necesarios. Exacto. ¿Algún otro requisito? Sí, fruto de esa manifestación que sostuvimos, nos sentamos en la mesa del diálogo, de la conversación con un equipo ejecutivo de esa institución y socializamos y flexibilizamos todos esos puntos, y con la garantía y el compromiso de que los profesionales que salgan adjudicados en el sorteo sí tienen que cumplir con una garantía de que pueden y que están en la capacidad de realizar esos proyectos. Pero que esa le va garantía no es económica, ingeniero. No, garantía en el sentido legal, contractual. Ah, claro. Que los equipos mínimos que necesita, el personal técnico, la logística operativa para poder desarrollar el proyecto, ese tipo de garantía. Porque yo he escuchado también que, no en este periodo, por cierto, que hay que tener una garantía económica que pague como un seguro, que es muy caro. Esto no. En este proceso no se exigió. En otro anterior, que fue una demanda que nosotros también llevamos a los medios y a la misma institución y al Poder Ejecutivo, sí se le exigía una garantía económica en banco de 10, 20 y hasta 25 millones de pesos para participar en cosas en sorteos mínimos. Exacto. Prácticamente diciéndole que no. Claro. Que no participen. Por supuesto. Lamentablemente. Compañías pequeñas. Ingeniero, entonces, puntualizando, estos concursos usted ha dicho que están en el sur del país. ¿Hay algún otro concurso que se vaya a abrir ahora donde puedan participar los profesionales de las ingenierías y arquitectura? Nosotros hemos estado trabajando también acompañando al Ministerio de Obras Públicas, que dirige
el ingeniero y distinguido amigo de Línea Ascensión Burgos, que se han estado desarrollando en las diferentes zonas del país. Iniciamos con uno en el mes de noviembre en Atomayor, para la zona este del país. Después estuvimos dándole apoyo y donde se inscribieron una gran cantidad de profesionales en la zona norte, en Santiago. En La Vega se realizó uno, aquí en el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional. El Ministerio de Obras Públicas ha estado bien dinámico en esa parte y es algo que nosotros públicamente y de manera objetiva tenemos que agradecer, porque es lo que nosotros procuramos desde el colegio, es que los profesionales pudieran tener una participación en las inversiones que se hacen del Estado, y es lo que se ha estado haciendo. También en el INAPA se hizo un sorteo de obras en el mes de diciembre, a principios de diciembre, y en la unidad de electrificación rural y suburbana UERS también se hizo otro. Hay uno que se está trabajando en proceso en la empresa de generación hidroeléctrica dominicana, GEHIT, que dirige el ingeniero Rafael Salazar, que hemos estado socializando los términos de los pliegos de condiciones para que sea una participación también abierta y transparente, y que no se ponga tantos requisitos, porque son sorteos. Hay procedimientos de adjudicación de obras, de licitaciones y procedimientos de comparación de precios, que sí ya el profesional, dependiendo de la magnitud del proyecto, tiene que tener unas condiciones mínimas en la parte que tiene que ver con la calidad profesional, en la garantía mínima de condiciones que tú estás en capacidad de realizar el trabajo, y alguna cierta garantía económica dependiendo de los montos de inversión del proyecto, porque los proyectos nunca deben descapitalizarse, y por eso se dice en este tipo de procesos que los profesionales o las empresas que lo vayan a desarrollar puedan garantizar en su ejercicio el inicio, el desarrollo y el feliz término de las obras. Claro. Que nosotros nunca vamos a estar en contra de eso, porque nosotros, como asesores del Estado y guardián del interés público que somos por ley, tenemos que garantizar que toda inversión que se vaya a hacer del Estado Dominicano esté garantizada a su inicio y su conclusión, porque es dinero del pueblo. Sí. De manera, ingeniero, que usted podría decir que los nuevos funcionarios han estado abiertos a flexibilizar algunas medidas para que pequeños profesionales de la construcción pudieran iniciar nuevos trabajos. ¿Es así? Sí, hay que decirlo de manera objetiva. Ha habido cierta apertura, como en el proceso de gobierno pasado que se hizo del Ministerio de Educación de las escuelas, que también fue una democratización de la participación de los profesionales. Pero ha existido en la mayoría de las instituciones que tienen que ver con el sector construcción una apertura para que participen en esos procesos de sorteo los profesionales miembros de nuestro colegio. Y en cuanto a esto que ha salido en la prensa, en los medios de comunicación, ingeniero, de la deuda que dejó el gobierno pasado, que dicen que pasa de los 3.000 millones, ¿realmente no se ha pagado? ¿Cuál es la situación real en esto? Y también algo que le quería preguntar. Ya desde el gobierno de Danilo Medina estaba establecido que hay una cuenta única de beneficiarios, que es por la que paga el gobierno. Y hasta que los fondos no están en esta cuenta única de beneficiarios, se supone que no se le asigna ningún contrato a ningún suplidor del Estado. Siendo así, ¿cómo es esto posible? Porque de hecho, es que a veces algunos amigos hasta me han dicho que el gobierno me debe tanto y no me ha pagado. Y yo digo, pero es que no puede ser verdad. Sería entonces que tú manejaste mal tu cartera, vamos a decir. Entonces, ¿cómo es posible? Porque es que se supone que no hay modo de adjudicar un contrato si no están los fondos ahí en la cartera. Contestando la primera parte de tu pregunta con relación a la deuda, te refieres precisamente a la parte que tocábamos anteriormente del programa de edificaciones escolares, que la planificación inicial, el año 2013, cuando se inició el programa, era la intención de construir 28.000 aulas a nivel nacional. Sí. Ese proceso se hizo en 4 procesos de sorteos, donde se adjudicaron alrededor de 4.000 miembros del CODIA a través de empresas y profesionales independientes, personas jurídicas y personas físicas, como legalmente se le llama en compra y contrataciones. Fueron alrededor de 4.500. La mayoría de todas esas escuelas se han hecho de manera exitosa, hay que decirlo así, pero hay algunas de ellas, una cantidad importante, en este caso hay alrededor de 1.120 colegiados y empresas, pequeñas empresas,
que están envueltas en la situación de la deuda de alrededor de 3.500 millones de pesos por una situación de la parte legal de compra y contrataciones, que la misma ley establece que después que tú te pasas del 25% de inversión del presupuesto original, tienes que hacer una adenda y un contrato nuevo. Sí. Entonces estas obras se pasaron del por encima del 25%. Sí, por encima del 25%. O sea, ese extra que siempre se contempla pasó del 25%. Pasó del 25% y es importante destacar que lamentablemente siempre ha existido buenas intenciones en los diferentes gobiernos con la construcción de las obras, pero no hay planificación. A propósito de, ¿pero por qué se pasaron profesional entonces? tuya en sentido académico, que era arquitecta, que son los expertos a nivel mundial en temas de planificación, lamentablemente en el Estado Dominicano históricamente no se planifica. Se tienen intenciones de hacer cosas, pero prácticamente sueltas en términos de diseño, en términos de proceso, y eso encarece los precios porque cuando tú no planificas, no haces una proyección del tiempo de inicio, el proceso y culminación de una obra, se te encarecen los precios de los materiales. A veces en el mismo diseño original te montan cosas que no estaban planificadas y pues se te surge la necesidad en el camino, y eso automáticamente tú adicionas cosas o hay una variación de precios en el proceso porque se retrasan en el tiempo. Lamentablemente eso recae sobre el presupuesto que se incrementa, y eso fue lo que pasó con el tema de las escuelas aquí en el país, y hay una gran cantidad de ellas, entre un 10, un 15% de las escuelas que se construyeron y que están en proceso de construcción, que sobrepasan ese 25%, muchas de ellas llegan al 100% con relación al presupuesto original, y eso se ha creado una situación legal con el tema de compra y contratación y la ley de compras, que el Estado Dominicano, a través del Poder Ejecutivo ahora y las instituciones involucradas, primero la institución rectora en sentido administrativo, que es el Ministerio de Educación, y las dos instituciones que era que trabajaban la parte técnica, OISOE, que ya desapareció por una disposición del Poder Ejecutivo, y Obras Públicas. Pero todas esas ubicaciones, todos esos procesos técnicos se daban era con la anuencia de esas instituciones. No son no eran los profesionales y las empresas los culpables de que se ejecutaran esos procesos sobrepasando lo que es el 25%, sino que a ellos se les daba orden de trabajo, se le da a través de certificaciones. O sea que todos esos papeles, esos expedientes están completos. Sí, claro que sí, autorizados por las instituciones. Ahora, por el tema de supuesto nudo legal que se calificó, o se está calificando en un momento, ahí en el Congreso ya fue aprobada en 2 lecturas en la Cámara de Diputados. Fue aprobado. Sí, una ley transitoria para la terminación de todos esos proyectos. Porque además están paralizados, que también estos sí, los que están en proceso están paralizados porque hasta tanto no se defina esa situación legal o el tema de la ley de compras, el gobierno dominicano no ha querido continuar la ejecución de esas obras hasta que eso sea transparente, y que se le busque una salida para poder continuar los pagos de la ubicación a los ingenieros, a los arquitectos y a las empresas que están envueltas en la situación, lamentablemente. Pero hay una luz al final del túnel, como nosotros llamamos. Bueno, ingeniero, yo la verdad es que no me lo encuentro ni siquiera mal que esto se esté investigando, porque si han pasado del 25%, hay que ver cuáles son las causas. Pero usted muy bien ha explicado aquí que un simple aumento de precios, por ejemplo, por factores externos, qué sé yo, el alza del petróleo, hemos visto ahora mismo cómo se nos han disparado los materiales de construcción que se han incrementado un 35% exacto, en los últimos meses. O sea que no es culpa del constructor. Pero entonces, por eso mismo, a mí me preocupa saber entonces, si ustedes como CODIA, y esto después de la pausa, si ustedes como CODIA no están sugiriendo, vamos a decir, algún mecanismo para que cuando esto pase, la obra no se pare, porque pierde el contratista, pierde el país, pierde el beneficiario de la obra si son los estudiantes en las escuelas, se va a encarecer más porque no va a ser ya solamente un 25% o más, sino mucho más. Entonces, ¿cuál sería el mecanismo para esto? Nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato.
amigos, hoy hablamos sobre el CODIA, el Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, que tiene más de 42,000 codianos, o sea, miembros que practicamos estas profesiones. Bueno, tenemos hoy el presidente del CODIA, el ingeniero Francisco Marte, con nosotros y hablamos de muchas cosas importantes. De hecho, yo creo que todos tenemos un amigo que se ha quejado de que no le han pagado su obra y está desesperado al borde del suicidio. Todas estas historias las escuchamos. Y digo historias en realidad, no porque se las estén inventando, es porque es la realidad. Y el ingeniero Marte nos ha explicado que estas obras pasan del 25% de aumento de la cotización original, cosa que nos parece importante que se investigue, más con todos estos casos de corrupción, pero también nos parece importante que si tienen todos los permisos de todas las instituciones involucradas, también se les pague, porque es verdad. Y le decía yo al ingeniero Francisco Marte en el segmento anterior que si ustedes no han trabajado como codianos, ingenieros, en un proceso, en una estructuración, que cuando esto pase haya una forma de aprobar esto, que no tengan que pasar 5 y 6 años para poder. Entonces, ¿qué están ustedes haciendo? O sea, ¿cuáles son las demandas por parte del CODIA para el pago de estos profesionales? Esa pregunta es importante porque nos permite explicarte y a los amigos televidentes, a los colegiados y a las autoridades, que sí nosotros, en nuestro rol primero de asesor del Estado y guardián del interés público, también una responsabilidad institucional que tenemos de garantizar el bienestar de los miembros de nuestro colegio y velar por la defensa del ejercicio profesional. En ese contexto, con relación a esas deudas y a esos procesos de adjudicación de obras y de procesos de licitación y de la relación CODIA, Estado y contratistas, nosotros sí hemos jugado nuestro papel. Desde que se inició ese proceso hace 3 años más o menos, nosotros conformamos comisiones allá internamente en el colegio, conjuntamente con las instituciones involucradas, el Ministerio de Educación, Obras Públicas, OISOE y los mismos contratistas que son los afectados o los interesados en el tema por la deuda que se tiene con ellos, y con cada uno de sus expedientes de manera individual, caso por caso, porque el caso tuyo puede ser diferente al mío en torno a la realidad del escenario de cada obra. Sí. Y así lo trabajamos para lograr mayor transparencia. En esa ocasión iniciamos el proceso conjuntamente con representantes de todas las instituciones, nosotros como ente neutral y mediador, y mediador por la transparencia del proceso, interesado también. Iniciamos el proceso, muchos expedientes se conocieron, se investigaron, se hicieron visitas a campo para validar algunas inquietudes, algunas interrogantes de casos que nosotros entendíamos que había que hacerlo para transparentar el proceso. Todo eso se certificó en ese momento, se validó, porque tú sabes como profesional de la arquitectura que en la construcción hay mucha metodología para tú medir y validar, cualificar y auditar, fiscalizar un proyecto, para saber si realmente, si yo te digo que tú me debes 10 pesos, tú tienes la capacidad técnica para decir si realmente esos 10 pesos están invertidos en la obra. Claro. Todo ese proceso se hizo con el CODIA como mediador, se calificó en el Ministerio de Educación conjuntamente con una unidad técnica de fiscalización que ellos tienen allá, una dirección. Incluso representantes de la Contraloría en un momento determinado formaron parte de ese proceso, pero eso fue en la pasada gestión. Ahora en esta gestión no hemos podido, a pesar de que hemos solicitado la continuidad de esa comisión para transparentar cualquier proceso de investigación que se quiera hacer al respecto. Nosotros hemos puesto el CODIA a disposición desde el principio de las nuevas autoridades para que se conozca, así mismo como tú dices, de forma transparente. Claro. Y cualquier duda que haya, que nosotros como ente profesional, como parte de la sociedad y asesores del Estado, pudiéramos apoyar a los colegiados que tenemos la responsabilidad, pero también al Estado dominicano en ese proceso. Es un doble rol. Exacto, que si se le deben 5 pesos a un ingeniero, que no se le paguen 10, que se le paguen los 5, pero que se le pague. Exactamente. Que es lo que nosotros auspiciamos, queremos, para que finalmente se termine ese proceso de vía crucis, una situación sanitaria que tiene el país y que muchos profesionales de las ingenierías, en este caso son 1.120 colegiados, porque tú sabes que la misma ley de compras establece que si tú te inscribes en un sorteo como personería jurídica
tú tienes que tener un profesional de la ingeniería o de la arquitectura al frente de la obra para garantizar su calidad constructiva, porque es una obra de construcción que tú vas a hacer y tiene que cumplir con una serie de normativas técnicas, procesos legales que necesariamente es un profesional calificado que tiene que hacerlo, y por eso cuando es personalidad propia, personal, tiene que ser el mismo profesional que se represente. Pero cuando es jurídica, tú tienes que tener un profesional al frente, porque tú sabes que en todos esos procesos se dio la situación de que mucha gente ni siquiera son ingenieros altruistas y con la intención de querer participar en todo eso, gente que no tenía nada que ver con el sector de la construcción, formaban compañías así rápido, al vapor. Claro, lo subcontratan y es un desastre porque además sale muchísimo más caro. Sí, claro. Ingeniero, históricamente, el CODIA, ¿cuál ha sido la vinculación con el Estado? Dado que, como decía al inicio, es uno de los sectores que más incide en el crecimiento económico de la razón. ¿Cuál es la relación histórica entre el CODIA, por ejemplo, y la Secretaría de Obras Públicas, entre el CODIA, en este caso Educación, por la construcción de las escuelas? O sea, ¿el gobierno se acerca al CODIA o ustedes se acercan al gobierno? ¿Hay una buena relación? ¿Son escuchados? ¿Cómo se da esto? La relación institucional debe ser siempre de manera de doble vía y una integración total para garantizar la calidad constructiva de las obras. Porque están todas esas instituciones que tú mencionas de manera directa, el Ministerio de Obras Públicas, que es que por parte del Estado norma a través de las direcciones que tiene de normas y sistemas, y regula todo lo que es la participación en la construcción, tanto del sector público como privado, a través de la tramitación de las obras. Y nosotros como órgano asesor del Estado y guardián del interés público en nuestras competencias, que son las ingenierías, la arquitectura y la agrimensura, necesariamente tenemos que estar ligados de manera integral para garantizar que las inversiones que hace el Estado Dominicano en obras incluso que hacen los privados también. Sí, claro, que se construyan con la debida calidad. Por eso te menciono que en la tramitación de los proyectos privados, tanto la intervención del Ministerio de Obras Públicas, que regula y aprueba todas esas tramitaciones de proyectos y que cumplan con las normativas, tanto el diseño y cada proceso, cada actividad que se va a hacer en cada una de esas obras, tanto del sector público como privado, deben ser fiscalizadas y auditadas a la calidad y que cumplan con esa normativa por el Ministerio, pero también el CODIA juega su papel en la misma ley que nos crea para garantizar. Por eso te digo que la relación debe ser siempre, pero lamentablemente en la realidad, en ocasiones se da esa relación integral, pero en otras ocasiones lamentablemente no se da, y por eso que tú ves, y tú has escuchado muy bien, porque conoces bien el sector, que en la República Dominicana prácticamente más del 50% de las obras que se construyen entran dentro de la lamentable cualificación de ilegales. Exactamente. Porque hay muchas personas que, por la debilidad institucional que existe en nuestro país, quieren evadir todo proceso legal, constructivo, normativo. Y existe también otro problema, ingeniero Marte, y es muy a voces. No sé si todavía estará pasando, pero hasta hace algunos meses yo escucho a los amigos míos del área de la construcción que cuando van a aprobar planos a obras públicas se la ponen difícil en la aprobación, supuestamente para que ellos les den los cálculos a las personas que están en obras públicas, y según ellos hay una mafia con esto. Yo no sé hasta qué punto esto sea cierto o ni siquiera si es cierto, pero el CODIA tiene que tomar cartas en este asunto. Y también otra queja es que muchas veces con relación a las leyes sísmicas hay rejuegos ahí, que a veces se exigen, a veces no se exigen, y hasta qué punto un ingeniero estructural ha revisado todo esto. Exacto. Para que cumpla con los últimos estándares de calidad. Exacto, las actualizaciones, la normativa y los reglamentos. Exacto. Y todo eso. Sí, eso es así. Nosotros tenemos que jugar un papel que la misma ley y la misma Constitución nos lo establece. Y se dan esos procesos, lamentablemente, o se dieron en un pasado, porque ahora existen muchos controles. No exactamente que en esta gestión. De un tiempo para acá se han estado estableciendo en el Ministerio de Obras Públicas muchos controles para ir erradicando esos lamentables casos que se daban de componenda, para generarle situaciones a los inversionistas y a los tramitadores de obras, los inversionistas de ese sector que es tan importante para el crecimiento nacional,
pero se han ido creando estructuras técnicas y normativas dentro del mismo ministerio y se está aplicando ahora, hay que decirlo de manera transparente. Esta gestión ha mejorado algo que se inició en la gestión pasada para tratar de que esos procesos no se den. Nosotros estamos en comunicación constante con el mismo ministro de Obras Públicas, nos hemos reunido en varias ocasiones para tratar este y otros temas, para tratar de transparentar esa gestión y disminuir los tiempos de gestión, de tramitación de obras en la instituciones. Tramitación de planos que muchas veces toma un año, de hecho, y a veces mucho más. Pero, señores, ¿usted sabe lo que es que te tome un año una tramitación de una obra, por más grande que sea o pequeña? Porque también con obras pequeñas hay. Esto no puede ser. Sí, 3 meses debe ser un límite. Como mucho, 3 meses. Como mucho, nosotros porque deberían de ser 19 días. Nosotros que hemos cultivado relaciones con colegios profesionales de otros países, que manejamos experiencia de ejercicio profesional, de cómo ellos manejan esos procedimientos. Por ejemplo, con el Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, que incluso firmamos un acuerdo recientemente con la UPADI, que es la Unión Panamericana de Profesionales de las Ingenierías, COPIMERA, que es la Confederación Panamericana de Ingenieros Mecánicos, Eléctricos, Industriales y Ramos Afines, que tenemos toda esa integración panamericana con todos esos colegios profesionales. Vemos, no vamos a decir la facilidad, sino la integración que ellos han tenido en el tiempo y han madurado, nos llevan un poco en esa parte, para hacer la vida un poco fácil a esos inversionistas, porque son la gente que tienen los recursos. Si tú le pones la cosa, no es que tú vas a poner y que la cosa en bandeja para que ellos hagan lo que ellos quieran. No. Porque hay un tema legislativo, legal, que tienen que cumplir, en términos para garantizar la calidad constructiva del proyecto. Pero incluso en Costa Rica está integrado el CODIA dentro de esa ventanilla única que existe para tramitación de proyectos, y todas las instituciones que en 15 días, por grande que sea un proyecto, pasa a la parte municipal, que tú sabes que es un procedimiento tremendo, que por asunto del ayuntamiento, a través de la Dirección de Planeamiento Urbano de los ayuntamientos. Pero aquí está, hasta ahora todavía está todo el mundo en su lugar, y la intención, y se tiene hace mucho un proyecto de crear esa ventanilla única en las instituciones del sector construcción con el único objetivo de garantizarle ese proceso diáfano y transparente, y que sea en un tiempo óptimo, porque tú que tengas una inversión importante que hacer en un país, que tú llegues como inversionista, el tiempo es que tenga fundamental, tu proyecto, señores. tenga todo, que tenga el dinero y que te ponga la cosa difícil, tú lo que vas a decir te vas es, a otra parte. Te vas a otra parte. Claro, tantos lugares que hay ahora donde invertir, y nos están dando las facilidades. Y hablando de transparencia, ingeniero Marte, escuché que estuvo la ex vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, ahora encargada de transparencia internacional, nacional. Gubernamental. ¿Qué andaba haciendo por allá? Bien, esa es importante pregunta también, porque nos permite explicarle a la misma institución, a los colegiados y al país, cuál es el rol que el CODIA juega ante la sociedad y ante ese tipo de instituciones, y dejar saber de antemano de que nosotros como colegio, y de manera personal por la formación que tenemos, nunca vamos a estar contrario o de frente a lo que es la transparencia en las instituciones, porque es lo que nosotros hemos practicado toda la vida, y el CODIA también lo ha hecho por un rol que tiene incluso establecido en la misma ley y el mismo procedimiento estatutario orgánico que crea el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, que establece, en el CODIA no se toman decisiones particulares. El CODIA tiene una Junta Directiva Nacional, tiene una asamblea de representantes integrada por las 7 carreras, 5 miembros de cada carrera, que es los núcleos profesionales, y 8 regionales, que dentro de esa asamblea de representantes, que es el máximo órgano deliberativo del colegio, donde se toman todas las decisiones, habidas y por haber, administrativas, estatutarias, de procedimientos, que no yo diga porque soy Francisco Marte, el presidente del CODIA, que yo quiero hacer lo que yo quiera en detrimento de 42,000 miembros que tiene el colegio y en detrimento de la sociedad. Muy difícilmente. ¿Cuántas regionales tiene? Son 8 regionales, y dentro de esas 8 regionales, cada regional esa tiene 2, 3 y hasta 4 delegaciones provinciales, que son 22 las delegaciones. Wow. Y todo se hace de manera consensuada y estructurada, y por más que yo quiera, vuelvo y te repito, y que tomó una decisión de que de manera inconsulta con esa estructura completa. En el CODIA existe también un órgano que se llama el Tribunal Disciplinario, y ahí hay un código de ética que cuando tú violas esos procedimientos, esa forma de tú querer que administrativamente hacer cosas y que por decreto en el CODIA no se vale eso. Fácilmente uno
se mete en un problema grande que no puede salir si no lo hace como mandan los procedimientos. Y se vive velando porque en el país los presidentes de la República hacen rendición de cuentas los 27 de febrero, una vez al año. En el CODI hay que hacer una rendición de cuentas, un informe económico cada 2 meses. Muy bien. Pues la Asamblea de Representantes se reúne de manera estatutaria y obligatoria una vez al mes. ¿Tiene algún aporte gubernamental el CODIA? No tiene... No. Es bueno explicar esta parte. Nos vamos a la pausa Okay. y volvemos para Sí, vamos a explicar todo. esa parte, que es importante. Volvemos. El ingeniero Francisco Marte, presidente del CODIA, nos acompaña en este programa y le preguntaba yo al ingeniero en el segmento anterior si tenía alguna partida asignada por el gobierno como fuente de ingreso. Me decía que no. Entonces yo le pregunto, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento del CODIA? Que sabemos que nosotros los codianos aportamos una suma, exacto, pero es una pequeña suma al año. ¿Y cuáles son las otras fuentes de financiamiento? ¿Cómo se paga de cada obra? ¿Cómo es? Bien, gracias para introducir esta parte que es importante por la transparencia institucional del colegio. Nos permite explicarle a la ciudadanía, a los colegiados y al mismo Estado dominicano a través de este importante programa de cuál es la fuente de financiamiento del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores. Esto está establecido en el reglamento interno estatutario, en el artículo 17.03, el acápite A, B y C, que está establecido ese reglamento en la ley 6160 que crea el CODIA, y es de la forma siguiente. Es de las obras públicas, 1 peso de cada 1,000 por la planificación y el diseño de la obra, otro peso de cada 1,000 por la ejecución del proyecto y otro peso de cada 1,000 por la supervisión y la fiscalización de la obra. En esas 3 etapas del proyecto son como tú garantizas que esa obra que ejecuta tanto el Poder Ejecutivo o el Estado Dominicano o el sector privado con los profesionales de las ingenierías, arquitectura y agrimensura, que son los que de manera natural por su conocimiento deben estar al frente de esas obras. Con eso tú garantizas de que las obras van a tener un feliz término y que van a estar construidas bajo las normas que se establecen para tales fines. Esta es la fuente, por ejemplo. Para el sector privado son 2 pesos de cada 1,000. Para el sector privado 2 pesos, sí, y para el público 1. Y entonces, para el sector público, que es donde está la confusión, porque con el sector privado no hay muchas situaciones, con el sector público, el Estado lo que funciona es como un órgano retentivo, un órgano de retención de ese dinero que se le descuenta por su membresía al colegio, que establece la ley y el reglamento, al profesional colegiado. Es un dinero que es el colegiado, pero que el Estado actúa como órgano retentivo y a través de la tesorería se le transfiere a la cuenta del colegio. Directamente, sin pasar por el profesional que hace la obra. Sí, porque se le descuenta al profesional. Sí. Y yo te voy a hacer un proyecto a ti, tú eres un ente público, una institución pública. De ese presupuesto, por ejemplo, de 1,000 pesos, tú me descuentas 1 peso a mí y me lo retienes y se lo manda al CODIA a través de la Tesorería Nacional. Es así que funciona. Y cuando es privado, simplemente el mismo profesional. El mismo profesional o la empresa que está desarrollando el proyecto, a través de una tasación que se hace, un equipo técnico que tiene el colegio para eso, de notificadores e inspectores de obras, ellos van directamente y pagan a la caja del CODIA. ¿Cuál es el porcentaje que proviene del sector público y del sector privado? En ese presupuesto de un año del CODIA, ¿de dónde vienen los mayores ingresos y qué porcentaje también tiene el profesional, que aportamos una pequeña cuota? Bien, las partidas están divididas y va a depender del dinamismo de los diferentes sectores. Claro. Por ejemplo, ahora en pandemia ustedes tuvieron mucho menos. Sí, claro. Desde el año de marzo del año pasado y ahora este año completo, nosotros nos hemos estado manejando con un presupuesto, si se quiere decir, mínimo, moderado, porque los ingresos se han reducido. ¿Cuánto es el presupuesto promedio del CODIA? Ahora mismo nosotros sometimos un proyecto de 250 millones de pesos, un presupuesto estimado, pero eso normalmente nunca se recauda esa cantidad. Es un presupuesto nacional,
O sea, Porque eso es para el próximo año. para Sometieron el año de entonces- gestión que nosotros estamos haciendo. El de ustedes, ok. Exacto, pero es un presupuesto nacional de todas las regionales nacional. y las delegaciones, no solo de ¿Se la va a sede central. cumplir con la pandemia? No, muy difícil, porque es un presupuesto ¿El limitado. anterior de cuánto fue? Fue como, el anterior fue de 200 y algo millones y solo se recaudaron 112 Wow, sin pandemia. con la pandemia. Con la pandemia porque fue A partir de marzo inició la pandemia. a partir de marzo. Ok. Exacto. Y este es para este año nuevo. Ok. Exacto. Bueno, claro, pero es que el pasado se sabía por la pandemia. Pero ya en este, como hay una reactivación... A nosotros nos ha tocado porque nosotros parte. iniciamos la gestión, porque el año de gestión del CODIA es, en términos, con relación a un año normal, es irregular, porque la gestión del CODIA es de agosto a agosto. Y el año fiscal es de enero a diciembre. Claro, o sea que a usted le toca una buena parte No, nosotros hemos gestionado el CODIA bajo la pandemia y yo sé que porque esto no va a terminar ahora, lamentablemente. Vamos a terminar, iniciar y terminar en una situación sanitaria. Precaria. Pero dice la palabra que Dios pone la grande batalla para los grandes hombres. Y eso es lo que nosotros hemos estado sorteando en el CODIA, con situaciones que se han dado también. Tú sabes que hay que decirlo de manera transparente, las situaciones políticas, las transiciones políticas generan situaciones en los gremios de inestabilidad y situaciones internas que se dan que limitan lo que es la gestión y el mismo tema del ejercicio profesional, que tú tienes que estar sorteando con situaciones que le pasan a los profesionales y manejando las relaciones con las instituciones de manera objetiva, para que es el rol que nosotros tenemos como institución, como dirigentes. Y eso es lo que nosotros hemos estado haciendo ahora. Pero es importante la aclaración del manejo de los recursos, de cómo ingresan al colegio y cuál es el rol del CODIA ante la sociedad y el gobierno, porque para nosotros sería una gran ventaja, una gran satisfacción que nosotros recibiéramos partidas presupuestarias directamente del presupuesto nacional. Fijas que no tuvieran que ver con a través de esa ley de presupuesto y de gasto público Pero lo veo difícil. Que se aprueba. Pues nunca ha sido así históricamente. Claro, nunca ha sido así. ¿Y qué porcentaje provienen de las obras del gobierno en ese presupuesto? Vamos a decir, de esos 250 millones que ustedes presupuestaron, no quiere decir que lo recauden. ¿Qué porcentaje viene de las obras del gobierno? Hasta esta etapa, y yo estoy a 3 meses de entregar la gestión, pues en agosto 14 que termina. Nosotros hemos recibido alrededor de 55 millones de pesos del gobierno. De las obras de gobierno que se le... Porque hay que aclarar bien, porque ahí que está la confusión. Las obras de gobierno que ejecutan los profesionales, que se les descuenta su tasa profesional. Exacto. ¿Y de las privadas? De las privadas ha sido muy menos. Poco, porque por la pandemia. Sí, ha habido una merma importante en ese sentido, que no ha limitado mucho. Nosotros hemos estado sorteando las situaciones, y te repito, y manejando de forma moderada y haciendo la cosa cuando hay que hacerla y cuando necesariamente prácticamente obligatorio, para poder una nómina importante que tenemos nosotros a nivel nacional de la plataforma técnica, los colaboradores, las comisiones técnicas especiales también que se pagan viáticos en el colegio, que todo en base a ese presupuesto. Nosotros también desarrollamos un presupuesto de inversión para tratar de mantener las edificaciones del colegio y desarrollar otros proyectos que se dan tanto en la sede central como en las regionales y delegaciones para seguir ampliando lo que es el capital de las inversiones en la infraestructura del CODIA. Y a pesar de la situación hemos hecho grandes cosas, si se puede decir, dentro de la situación. Y pues nosotros estamos desarrollando, y te vamos a invitar en los próximos días, allá en la zona oriental, próximo a la ciudad Juan Bosch, lo que es el proyecto de todos los colegiados de la Casa Club. Ay, qué bueno. Del CODIA, que tenemos algunas obras ya desarrolladas y otras en camino, que es el paraíso de nosotros los codianos, porque si nosotros no construimos nuestro propio espacio, codianos, así es, nadie lo va a hacer. Pero también las regionales y delegaciones, nosotros tenemos importantes inversiones. Por ejemplo, ahora mismo se está desarrollando en la regional suroeste, con sede en Barahona, una casa club importante, también en la delegación provincia de Altagracia de Higüey. Y todavía en las regionales es más importante. Así es. Sí. En La Vega, en la regional norcentral, en Santiago, el CODIA tiene una infraestructura importante, física. En San Francisco de Macorís tiene un club del CODIA de una gran dimensión. En la Romana también hay un proyecto para construir una casa club. En San Pedro, en la regional sureste. En San Cristóbal también tenemos un compromiso histórico con esa regional sur central,
de construirle sus oficinas administrativas, para que los colegiados cuando vayan a ella sientan que están visitando su colegio y que dignamente los dirigentes que están ahí lo están representando, porque y nosotros lo que hemos auspiciado siempre es que, independientemente de cualquier espacio para recreación o casa club, como nosotros le llamamos, que en cada regional, en cada delegación del país, haya una oficina decente, cuando tú como arquitecta, yo como ingeniero, pueda ir y despachar en un momento determinado en un espacio decente y acorde con lo que es el nivel profesional que cada uno de nosotros tenemos. Ingeniero, a mí me parece poco un año, que es el mandato de ustedes, la plancha, como decimos nosotros los ciudadanos, que salga. Creo que ahí se permite una reelección, ¿verdad? No. Ya, antes se permitía. No, tampoco. Nunca. Deberían de ser 2 años, yo pienso. Nosotros hemos estado debatiendo y trabajando ese tema internamente hace varios años. De hecho, en una ocasión, hace 4 años, se aprobó en el Senado una modificación de la ley de creación del colegio para llevarlo a 2 años y crear también, por un asunto de transparencia, un manejo de las cuentas a nivel nacional para que pueda haber un manejo administrativo transparente de los recursos que entran al colegio. Eso no le gusta a mucha gente, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿Pero en qué quedó? Se aprobó en el Senado de la República cuando fue a la Cámara de Diputados en esa ocasión, perimió. O sea que hay que reintroducir. Nosotros lo reintrodujimos el año pasado, en la gestión pasada, que fue el ingeniero Dionisio Navarro, presidente, yo era el secretario general en ese momento. Se reintrodujo de nuevo con las mismas mociones, la misma artículo de modificación, que es el artículo 5, que cambia que actualmente es 1 año el periodo de gestión, de llevarlo de 1 a 2 años. El artículo 8 para el manejo de las cuentas administrativas del colegio, que se haga de forma transparente, tanto en la sede central como en las regionales y delegaciones, que es lo que demandan incluso las mismas instituciones y los colegiados y la ciudadanía en sentido general, porque todo el que maneja fondos y recursos que son de otras personas, sean o no sean públicos, tiene que estar presto para dar cuenta en el momento que se le requiera. Ingeniero, ¿ustedes tienen alguna posición como CODIA con la contratación de indocumentados en el país? Porque hay una ley que requiere un 80-20. La ley 322. Cosa que es muy difícil de cumplir. De hecho, yo en este mismo programa he dicho que el gobierno debe ser flexible en cuanto a que no sea un 80-20, que es demasiado, para ir pues paulatinamente, año tras año quizá, para llegar en algún momento a esa proporción. ¿Tienen alguna posición ustedes? En la parte profesional, como tú estableces y bien hablas, de la ley 322 que regula el 80% de las posiciones que deben ser para los dominicanos, el 20%, si no existe un dominicano, que es lo que le establece la ley, que pueda optar por esa posición, que se contraten profesionales extranjeros, personas extranjeras. La posición de nosotros es que siempre sea a los dominicanos que se le dé la oportunidad primero, porque debe ser así, la misma Constitución lo establece, y que si se va a contratar a algún personal o profesional en el exterior por su calidad o su calificación, que se verifique primero que en el país no haya uno que tenga esa calificación, y que si se va a contratar sea bajo el marco legal que establece la misma ley y las constituciones, y que al término de su contrato o ejercicio que desarrolle, se vaya para su casa, el señor lo acompañe y que le siga dando la oportunidad a los dominicanos. Pero esto no se está cumpliendo. Lamentablemente no se cumple. Y nosotros como colegio vivimos esa situación de que nos traen esos grandes proyectos que vienen al país, tanto del sector público como del sector privado, esos llamados proyectos llave en mano, que te traen la llave en la mano, pero también te traen quién va a ejecutar esa llave. Exacto. Y simplemente los profesionales dominicanos con la calificación. Como pasaba en Odebrecht, por exacto, y Odebrecht y muchas obras, nada más no esa. No, muchas. Dentro del mismo sector privado se da. Nosotros tenemos una regulación en el colegio para el tema del ejercicio profesional de extranjeros. A veces vienen y nosotros tenemos que estar persiguiendo con los inspectores, los notificadores en las obras e incluso cerrando proyectos en las regionales y delegaciones, en las sedes centrales hemos tenido que intervenir obras por el asunto del incumplimiento de ley, y a veces lo que quieren construir con unos planos que ellos traen no lo pasan militarmente, como decimos nosotros, por los procesos institucionales, y eso lo convierte en ilegal, lamentablemente. Exactamente. Algo de menos de 1 minuto. Ustedes están en pro a la automatización en la construcción, cosa que veo lento, principalmente en las pequeñas empresas. Además, no hay tantos recursos. También hay que hay que entender esto.
pero muy breve, ¿cuál es el futuro en la automatización para la construcción así a vuelo de pájaro? Los procesos de automatización son importantes porque le dan calidad y efectividad administrativa a los proyectos. Hay muchos profesionales que tienen el mito que lo asocia mucho con la parte económica y no necesariamente lo económico. Si tú sabes manejar bien la tecnología, sí, a lo cual todo profesional debe estar abocado de manera constante en la actualización, y nosotros trabajamos mucho eso en el CODIA a través de la Secretaría de Educación y Eventos, que dirige tu amiga Nidia Abreu, sí, hace 2 años ya, y yo fui secretario de Educación y Eventos en 2 ocasiones del CODIA, y en proceso constante de actualización en la que debe involucrarse el profesional para eficientizar ese proceso de actualización y usar esas herramientas que le van a permitir ser eficiente administrativa y técnicamente en las obras para garantizar una buena construcción de la misma. Ingeniero Francisco Marte, encantada de tenerlo en este programa, poniéndonos al día de cuáles son los problemas mayores que tiene el CODIA, cuál es lo que está resolviendo, cómo maneja su presupuesto y cómo ayudar a todo el profesional de la construcción, sea arquitecto, ingeniero, agrimensor, a resolver nuestros problemas, en el caso de los profesionales, que son los problemas del país. Muchísimas gracias. Este programa. Gracias a usted, mi querida amiga, arquitecta Mónica. Y en contexto explicamos muchas cosas importantes a los profesionales y al país. Gracias, amigos, a ustedes por sintonizarnos y búsquenos en nuestras redes sociales CTXT_RD, CTXT de contexto RD. Los esperamos. Gracias a ustedes.